El título de esta prédica le he puesto: ¿qué te impresiona en esta vida? ¿Qué te impresiona en esta vida? Todo caerá sin remedio. Así es como le he titulado al mensaje del día de hoy. ¿Qué te impresiona en esta vida? Todo caerá sin remedio. ¿Ok? Y vamos a leer el texto de Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2. Mateo 24, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios. Si usted ya tiene ahí su Biblia abierta y está en Mateo 24, 1 y 2, acompáñeme ahí con su mirada a este pasaje. Dice: Jesús salió del área del templo y ya se iba. Pongan atención en esa palabra, ya se iba. Salió del área del templo y ya se iba, cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo, versículo 2: ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo, todo caerá sin remedio. Y a veces nosotros estamos orando al Padre, pidiéndole que haga una u otra cosa, pero creo que ustedes y yo ya nos dimos cuenta que Dios es soberano, Dios tiene control de todo, Dios hace todo lo que Él quiere hacer. Hoy, pues al escuchar a Lidia que había sucedido eso allá en la Sierra Norte de Puebla, pues sí, duele en el corazón, nos causa una tristeza ahí por toda esa gente que está allá, ¿no? Sí, realmente sí se siente. Y luego decimos, no, Dios tiene control de todas las cosas. Todo lo tiene Dios bajo su control. Aún esas situaciones difíciles y complicadas que luego escuchamos, Dios lo tiene bajo control. Y sabemos entonces que de acuerdo a esta palabra, hermanos, se refieren a todo esto. Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Y el árbol también se vino abajo, el árbol que está aquí en este jardín. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que hoy me permites transmitir a tu pueblo, a tu iglesia. Hoy yo te doy gracias, Padre, porque tú nos mantienes todavía de pie, con fuerzas para seguir adelante. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Todo lo que sucede, todo lo que acontece está bajo tu control. Todo absolutamente. Sí, Padre, nuestra condición humana a veces hace que nos duela y que nos dé tristeza escuchar esas noticias de que está devastada una ciudad, un lugar, un municipio. Pero tú, Señor, tú eres un Dios bueno. Eres un Dios que sabe lo que hace y que permite las cosas por un motivo, por una razón. Así que Dios, toda la gloria es para ti. Que este mensaje, Señor, nos pueda hacer recapacitar, nos pueda hacer reflexionar acerca de lo que está aconteciendo en todas partes del mundo. Gracias, Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Esto entonces sabemos, amados, que va a tener repercusiones. Esto de que se derrumba aquí, se derrumba allá, tiene repercusiones en las vidas, pero son cosas que suceden y que pasan y que debemos entender que es algo que Dios lo está permitiendo por algo.
En este caso la palabra nos dice que estos hombres estaban queriéndole mostrar al Señor esos edificios tan enormes, esos edificios tan grandes, ese templo tan hermoso que se había construido. Y los discípulos del Señor estaban sorprendidos. ¿Cómo estaban? Sorprendidos. Pero Jesús, nuestro Señor, recuerda que tiene siempre otra perspectiva de vida, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sí, a veces nosotros creemos que tenemos el control de todo, pero la verdad es que no es así. Tiene que ver entonces esto del templo, de la destrucción del templo, de que todo se vendrá abajo. Tiene que ver con los afanes del mundo y la vanagloria de los hombres que hoy día conocemos. Este grupo de personas, estos discípulos del Señor, se acercan a Él, pero les decía que pusieran atención un poquito en esta palabra donde dice: Jesús salió del área del templo y ya se iba. Y ya se iba. Pongan mucha atención ahí en su Biblia, si quiere subraya esa palabra, y ya se iba. Este grupo de personas se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Quizás ellos pensaron que Jesús se iba a admirar o a impresionar. Quizás ellos pensaron que Jesús les iba a dar otra respuesta. No, mira Jesús, mira lo majestuoso, mira este edificio, mira este templo, cómo fue construido. Y entonces la arquitectura tan majestuosa que tiene estos edificios. Pero en realidad dice que Jesús se iba de lo que más tarde conoceríamos que era un lugar de sacrilegio, donde se hacían toda clase de pecados. Porque en ese tiempo, quiero decirles que el templo quizás para los judíos significaba algo bien importante, porque era un lugar sagrado, era un lugar donde iba la gente, ¿sí?, a adorar a Dios. Iban y los judíos y posteriormente los cristianos iban y escuchaban la palabra de Dios. Era un lugar sagrado. Pero con el tiempo, ¿qué creen? Con el tiempo eso se volvió como que una costumbre y una religiosidad de la vida de las personas. Hoy sabemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Hoy sabemos que ya Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. Y entonces Jesús dice, pero en realidad se iba Jesús de lo que más tarde conoceríamos que era un lugar que no estaba bien santificado. Recordemos que ahora el templo es el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por tal razón no debemos permitir, escuche bien esto, que nuestro Señor se vaya de nosotros y terminemos en ruinas. Porque dice que Él salió del área del templo y ya se iba. ¿Por qué razón ya se iba Jesús? ¿Perdón? Porque estaba viendo muchas cosas que no eran agradables a los ojos de Dios, porque sabía que ahí ya no era el templo sagrado, porque sabía que Él simple y sencillamente había venido a este mundo a establecer cosas nuevas, cosas que ya no tenían que ver con la costumbre ni con la religiosidad. Por eso dice la palabra que Él ya se iba. Y cuando nosotros dejamos que el Señor se vaya de nuestras vidas, ¿qué cree que va a pasar? Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo lo que somos puede estar en ruinas, puede caer de un momento a otro. Jesús dijo, este templo, tarde que temprano se va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ¿saben una cosa? Que ese templo se derrumbó de tal manera que podían arar en él, podían arar en ese lugar donde se destruyó, donde cayó el templo. O sea que se cumplió esta palabra que decía Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Fíjense, en el interior del templo, junto al lugar donde se hallaban los objetos sagrados y se ofrecían los sacrificios, había un área grande denominada atrio de los gentiles, donde los
cambistas y los mercaderes tenían sus puestos. Es que en verdad su construcción era de llamar la atención, pero no se esperaba la respuesta que Jesús les dio. ¿Se refieren a todo esto, decía Jesús? ¿Se refieren a todo esto que están viendo? Pues entonces dice el Señor, no quedará nada, todo será destruido. Y quiero decirle que en el año 70, después de Cristo, 40 años más tarde, el templo fue destruido por los romanos. Fue saqueado todo lo que había en Jerusalén. Y hubo un hombre llamado Gesio Floro, que era procurador romano. Este hombre era amante de la riqueza. No le interesaba en realidad lo que sucedía con el pueblo judío ni con los romanos. Él era un procurador y le interesaba mucho, como ustedes sabrán, a la gente que tiene ahí un nivel de autoridad, le interesaba más hacerse rico. De hecho, él estaba investigando para encontrar algunas piezas de oro dentro de lo que se construyó en el templo. Entonces este hombre era avaro, era un hombre egoísta, era un hombre amante de la riqueza y por si fuera poco, odiaba a los judíos. Él provocó la primera revuelta judía en el año 66 después de Cristo. Él fue el que dijo, vamos a Jerusalén a hacer una revuelta porque estos judíos como que ya se están levantando de una manera y él tenía que hacer algo. Y entonces en el año 66 él provoca una revuelta en ese año 66. Hubo también un hombre llamado Vespasiano, y este hombre Vespasiano era general romano, que más tarde se convirtió en gobernador a la muerte de Nerón, porque Nerón fue uno de los meros procuradores ahí en ese tiempo. Pero cuando muere Nerón, este hombre Vespasiano, que era un comandante de las fuerzas romanas, se convirtió en una autoridad dentro del pueblo romano. Este hombre, Vespasiano, tenía un hijo al que llamó Tito, se llamaba Tito este hombre, ¿sí? Y le pidió a Tito, Vespasiano, atacar nuevamente a los judíos, ¿sí? Y este Tito, pues fue a hacerle frente a los judíos. Dice la historia que Tito, junto con un ejército, acabó con los 3 lugares de fortaleza que tenía el pueblo judío. Primero fue la primera puerta o el primer muro y lo destruyó, porque ellos sabían que esos lugares de fortaleza no podían derribarse tan fácilmente. Entonces lo que hicieron los romanos fue construir máquinas o más bien armas que le lanzaban rocas, o sea, unas rocas así bien grandes, las lanzaban para ir destruyendo la primera, la segunda y la tercera fortaleza. En la tercera fortaleza era donde estaba el templo del que habló Jesús a 70 años más tarde. Entonces Tito llega y entonces destruye todo junto con el ejército romano. ¿Y qué creen? Que Tito no quería destruir el templo, sino que ya los guerreros, los soldados romanos estaban tan apasionados, tan ardientemente metidos en eso de la guerra, y sabían que habían peleado muy fuerte contra los judíos, porque quiero decirles que los judíos se defendieron hasta más no poder. Y esto sucedió ya estando ahí en el templo. Tito no quería destruir el templo, pero no pudo contener a los guerreros, a los soldados, y por eso fue que destruyeron el templo, lo quemaron y lo destruyeron, y ya no quedó absolutamente nada en ese lugar, ¿sí? Ese templo dice que era el templo de los judíos, donde ellos iban y adoraban y provocaron que
que los romanos con toda su fuerza vinieran y destruyeran ese templo. Los cristianos de aquel tiempo fueron expulsados, fíjense, en el año 66. 4 años antes ellos fueron expulsados de las tierras de Jerusalén. Ya no los dejaban ni siquiera entrar a este templo a los cristianos. Solamente eran los judíos los que estaban ahí en el templo, ¿sí? Pero esto, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Pues Dios los libró de eso, porque cuando vinieron a atacar, los judíos estaban en una región llamada Samara, allá en Jerusalén. Y ellos estaban pues lejos de donde fueron atacados los judíos. Entonces los cristianos continuaron. Dice la palabra que no iban a parar los cristianos de predicar la palabra, y les libró Dios de este ataque romano. Entonces, según lo relatado por el historiador Josefo, los cristianos volvieron a regresar, y fue cuando empezaron la revolución cristiana con el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, acuérdense que fue el que predicó a los gentiles, ¿sí? Pensamos nosotros muchas veces que las cosas van a durar eternamente. Creemos que lo que hoy tenemos va a durar, cuando en realidad pues Jesús nos enseña que todo va a pasar. Todo, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras que Él tiene y todo lo que Él ha dicho no va a pasar. Eso está en Mateo capítulo 24 versículo 35. Mis palabras van a durar, todo va a acabar, el cielo y la tierra no durarán, el cielo y la tierra van a terminar, pero las palabras de Jesús van a permanecer. Debemos cuidar a quién adoramos, hermanos. Debemos cuidar a quién adoramos y en qué magnitud nos asombramos de las cosas de este mundo. Debemos cuidar el impresionarnos de las cosas que suceden. Quiero decirles que el enemigo tiene poder para hacer maravillas y prodigios también. Estos hombres se maravillaban del templo, cuando el templo, la verdad, ya no era un lugar seguro para adorar a Dios. Era un lugar que habían despreciado ya los judíos, y hacían de todo ahí en el templo y fuera del templo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 2 versículos 13 al 22? En donde vemos precisamente este templo, a los cambistas y a los mercaderes vendiendo bueyes, vendiendo ovejas, vendiendo palomas, lo cual no le agradó a Dios, a Jesús. No le agradó para nada que la gente estuviera vendiendo todo eso afuera del templo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Jesús? Sí. La historia dice que algunos dicen que toda la noche se la pasó haciendo su látigo con el cual iba a tumbar todo. Que Él se aparece una mañana ahí en el templo, dice, y ve todo eso Jesús, y haciendo un azote de cuerdas, los echó fuera del templo a todos. Y les dijo, no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado o cueva de ladrones. Imagínense ustedes a Jesús ahí en plena escena, tirando todos los productos y toda la mercancía que había ahí, y diciéndoles que no tenían que estar ahí en el templo. Por eso el Señor, ¿qué hizo? Dice que anduvo en el área y ya se iba. Y le mostraron estos hombres las maravillosas construcciones del templo. Yo le digo una cosa, nosotros tenemos que impresionarnos solamente con el poder que Dios tuvo para enviar a Jesús a esta tierra. Debemos impresionarnos de que Jesús hizo todo lo que hizo por amor a nuestras vidas. Ya la impresión de las cosas de este mundo no debe de ser que nos jale hacia eso, que nos impresione eso. Si nuestra actitud es como la de esos hombres que se impresionaban de cualquier manera, vamos a entender que Jesús nos va a decir, oye, yo ya me voy. ¿Con qué te vas a quedar?
¿Te vas a quedar admirando algo que no vale la pena? ¿Te vas a quedar admirando algo que fue construido por hombres? ¿O te vas a ir conmigo? Porque dice la palabra, Jesús ya se iba, no tenía nada que hacer ya en el templo. Mas los hombres, envueltos de su religiosidad, envueltos en sus costumbres, le volvieron a decir, ¿ya viste este templo? ¿Ya lo viste? Cuando esto no es como el Señor quiere. Quiero decirles algo, nosotros debemos tener la buena actitud de estar con el Señor, de seguir al Señor. El templo no era el problema en la vida de estos hombres, era lo que ellos sentían por el templo. Lo que ellos estaban admirando no era la construcción, sino más bien la religiosidad y el legalismo que ahí se estaba gestando. Por eso Jesús dice, yo ya me voy de este lugar. ¿Se acuerdan que Jesús tuvo muchos encuentros con los fariseos, con los maestros de la ley, por lo mismo? Y él decía, yo ya me voy de este lugar. Y decía, quien me quiera seguir, síganme. Quien no, continúe escuchando las falacias de estos hombres. Pero yo les doy una nueva enseñanza. Yo les digo lo que es en realidad en la vida de los hombres. Y entonces Jesús empezaba a enseñarles de una manera, como dice la palabra, con autoridad. Y donde entonces ahí sí la gente tenía que impresionarse de las palabras que salían de Jesús. Miren, la actitud es tan importante en nuestras vidas que el Señor puede quedarse con nosotros o puede decir, ya me voy. Escuche bien eso. Es tan importante cómo somos, es tan importante cómo actuamos en esta vida, en esta tierra, que el Señor puede decir, me quedo aquí contigo porque es el templo, es un templo que sí está bien formado, es un templo que sí está bien construido, o ya me voy, porque este templo que es tu cuerpo, este templo que son tus pensamientos, este templo que son tus emociones, este templo que son tus actitudes, se va a destruir tarde que temprano. ¿Sí me explico? La fachada que hoy tenemos por fuera no significa nada, no es nada comparado con lo que debe haber dentro del templo. Ustedes sabían que en el primer templo que construyeron había también 3 áreas, y que en el templo más adentro estaba el arca, estaban las tablas, estaba donde se sacrificaban los animalitos. Nosotros estamos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu es la parte más profunda de nuestro cuerpo. Y es ahí donde el Señor quiere manifestarse. Es ahí donde Jesús tiene y quiere tomar posesión y decir, aquí en este lugar me quiero quedar, no me quiero ir. Cuando decía Jesús, me tengo que ir, o ya se iba, los discípulos lo atajan y en vez de decirle, Señor, yo sé que tú tienes palabras de vida eterna, que más adelante se lo dijeron sus discípulos, pero en ese momento se impresionaron por otras cosas, ¿sí? Se impresionaron por esas construcciones. Como ya lo comentamos antes, el templo era un lugar donde se adoraba a Dios. Y los discípulos de Jesús tenían por digno ese lugar. Era un lugar sagrado, siempre y cuando su corazón, al estar ahí, fuera puro y honesto. Algo comentó mi hermana Pati hace un ratito, que Dios puede estar en cualquier lugar donde está la pureza en el corazón, pero Dios también puede alejarse donde no está la pureza de corazón. Dios puede estar aquí en este lugar, pero es saber realmente cómo estamos todos, cómo está nuestro corazón, ¿sí? Así que en la actualidad no importa en qué lugar nos encontremos, si lo que somos, escúchame bien, refleja y representa a Dios, Jesús no se irá de nosotros. Si nosotros realmente estamos representando a Jesús como embajadores, si realmente nosotros tenemos ese compromiso de cuidar este templo que es nuestro cuerpo, entonces el Señor se quedará ahí. No va a tener necesidad el Señor de decir, ya me voy, ya me voy. Es bueno tener
Es bueno tener celo, es bueno que se respeten las cosas que hay en el altar, que hay en el templo. Es bueno. En la actualidad es ahora nuestro corazón. Es la parte fundamental de nuestro corazón lo que va a provocar que el Señor quiera estar y permanecer en este templo. Aquí en nuestros corazones, donde de verdad habita Dios, ya no en templos hechos por manos de hombres. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Y aquí vamos a ver este pasaje de Hechos, capítulo 17, 24 de Hechos. Y dice la palabra de Dios, 17, 24. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, les da a todos aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Versículo 27. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Jesús ya se iba y se iba de ese templo, porque ese templo ya había sido mancillado y ya solamente iban por costumbre y por legalismo. Yo le pregunto, amado hermano, hermana, cuando usted viene a recibir palabra, cuando usted lee la Biblia, cuando usted hace algo para la obra de Dios, ¿lo hace por amor o por costumbre? El Señor conoce completamente cómo estamos y Él es el que provee todo. Dice que Él es el que da a los seres humanos todo lo necesario para que nosotros podamos estar bien con nuestro Señor. Pero en realidad dice, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Como dicen sus poetas o sus profetas, porque somos sus descendientes. Amén. ¿Sí? Y entonces, en la actualidad, nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, mostrando realmente que somos representantes de Él. Y en cualquier lado donde nos paremos, hermanos, ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios. ¿No le gustaría que usted llegara a la casa de unos familiares donde no conocen de Dios y que el Señor lo siga porque su templo, su cuerpo está bien? Es un cuerpo sagrado, es un cuerpo bien hecho, bien realizado, tanto exterior como interiormente. Y que ustedes sean el que lleven a Jesús a la casa de sus familiares. Y que ustedes sean el medio por el cual la gente va a conocer a Jesús, el que hizo todas las cosas, el que creó todas las cosas, el que nos da todas las cosas. Entonces es algo importante que debemos conocer, hermanos. Algún día este cuerpo va a ser destruido, pero existen dos áreas importantes en este cuerpo: el espíritu y el alma. Estos hombres, Tito y sus hombres, soldados, guerreros, romanos, fueron hasta el templo y lo destruyeron. Yo le pregunto, ¿lo permitió Dios? ¿Dios permite
todo. Les vuelvo a repetir, dice la historia que Tito no quería destruir el templo, lo quería dejar así intacto. Me imagino que Tito vio la estructura o vio la arquitectura tan tremenda que había dicho, no, ¿cómo lo vamos a destruir esto tan bonito? Pero los soldados que venían con él ya estaban dispuestos a derrumbar eso. Y lo que Dios dice se cumple tarde que temprano. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo en este momento? Jesús mismo, con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. ¿Sí? Jesús mismo les estaba enseñando que Él era la principal piedra del templo de Dios. Oiga, cuando dijo no quedará piedra sobre piedra, también estaba profetizando sobre ¿qué? Sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Después de su partida al cielo, iba a dejar muchas piedras para construir el verdadero templo de Dios. Y dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Está hablando de Jesús. Jesús es la principal piedra para la construcción de la iglesia. Les digo que 4 años antes de que fueran a destruir todo Jerusalén, Tito y sus soldados, a los cristianos los expulsaron, ya no los dejaban entrar a las sinagogas judías. Y a lo mejor los cristianos decían, ¿y por qué? ¿Qué injusticia es esto? Pues Dios los estaba preservando. Porque si los cristianos hubieran permanecido ahí, también se los hubieran echado, porque dice la palabra que estos llegaron con todo y murieron muchos judíos en ese tiempo. Y si hubieran permanecido los cristianos ahí, los cristianos gentiles, los que Pablo había levantado como cristianos, también hubieran muerto. Mas sin embargo, Dios los apartó, los escogió para que continuara hablándose el Evangelio. ¿Qué es entonces lo que va a permanecer después de que todo se venga abajo? ¿Qué es entonces lo que va a permanecer cuando ya veamos que todo se viene abajo? ¿Saben ustedes que las Escrituras dicen que todo va a ser destruido? Y que muchos hombres se van a querer esconder en cuevas. Y que va a haber hombres así como que va a estar tan tremenda la cosa que va a decir, pues queremos morir, pero no les va a llegar la muerte. La tierra y los cielos van a perecer, van a ser destruidos. Todo lo que hay se va a acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Jesús y la verdadera iglesia de Dios van a permanecer. Así que no deberíamos en estos momentos tener la preocupación excesiva de lo que está pasando. Sí es importante doblar rodilla y decirle, Padre, ten misericordia de toda esa gente que está pasando por necesidad. Pero yo le voy a decir algo también. Toda esa gente que está pasando necesidad no quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. ¿Verdad, Lidia? ¿Sabe que Lidia me ha comentado que le ha hablado mucho a su mamá? Y mamá, y mamá, y mamá. Y con tristeza Lidia me dice, no quiere. Igual su mamá. 86 años, pero ella está en su macho montada. En sus creencias. Y les pregunto, ¿cómo se sienten? Frustración. Deben estar tristes, frustrados, pero ¿saben que Dios puede llegar a tiempo? Amén. Amén. ¿Saben que Dios puede y va a llegar a tiempo? Ustedes no suelten las oraciones hacia sus familias. Ustedes no lo suelten, hermana Lupita. Tienen trabajo, todos tenemos un trabajo muy fuerte. Por eso es que queremos empezar a las oraciones
Y espero que vengan todos los que están aquí a la oración, porque es bien importante la intercesión y la oración. No soltarla, porque nosotros somos parte del templo de Dios, ¿sí? Y sabían ustedes que si falta una parte importante, una piedra en el templo de Dios, como que de repente puede haber un desajuste ahí. Y Dios dice que debemos ser como piedras, como tabiques, ¿no? Unidos, así, unidos, sólidos. Exacto, para edificar el edificio que Dios ya está construyendo en este lugar. Así que no deberíamos ya preocuparnos tanto por lo que pasa alrededor del mundo, sino ocuparnos en prepararnos para esa reconstrucción que se viene pronto. Se viene una reconstrucción a nuestras vidas como no tienen una idea. Creo que ya está empezando, hace 2 años ya empezó la reconstrucción de las vidas. Dios está dando la oportunidad de que la gente se caiga, pero que también se levante. Pero la gente no quiere entender ese punto, de que una vez que se caiga es para aprender, de que lo que le está sucediendo es para aprender y sacarle provecho a ese problema que están viviendo. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos entender que estamos en la reconstrucción de nuestra mente, de nuestra actitud, de lo que somos, de lo que lleguemos a ser más adelante. Las cosas no van a cambiar, las cosas no van a ponerse mejor, ya se los he dicho. La palabra de Dios nos ha enseñado que debemos saber vivir los momentos que están puestos ya por Dios. Señor, ¿pero por qué? No le pregunte a Dios por qué. Dígale, ¿yo qué debo hacer? Me estás dando la oportunidad de ver algo, una tragedia. Me estás dando la oportunidad de ver algo fuerte en mi vida. ¿Qué voy a hacer ante eso? De verdad, hermanos, luego de repente yo veo tanta necesidad económica, tanta necesidad, que yo decía, Señor, ¿cómo no tengo mucho dinero para poderles ayudar o para poderles bendecir para que puedan poner un negocio y de ahí que puedan desprenderse? Pero de repente digo, Señor, pero tú eres el dueño del oro y la plata, y me dice el Señor, hey, tú no tienes que preocuparte en exceso, porque yo tengo control de esas vidas. Tú no eres Dios, tú no vas a solucionar nada en tus propias fuerzas. Y entonces, ¿sabe a qué me lleva? Todo el tiempo, ¿sabe a qué me lleva? A doblar rodilla y clamar a Dios por misericordia. Quiero darles una buena noticia. Así como fue una noticia muy agradable saber que la familia de mi hermana Patti, su hijo, su familia, Dios los levantó, los restauró, les dio la bendición de salir adelante de eso que traían. Quiero decirles que a mi hermano lo van a operar, a mi hermano Jorge. La operación estaba muy complicada, se los había comentado, y que él no decidió, él dijo, pues confío en Dios y así nos vamos. Fue a consultar al mejor médico oncólogo que le recomendaron allá en Aguascalientes, y resulta que les dio mucha esperanza. Dijo, lo que tú tienes no es nada, yo he tenido casos más fuertes que el tuyo, así que si tú quieres, adelante. Pero usted sabe que esto es por fuera y los honorarios, pues, cuando él me estaba platicando, dije, pues vamos a tener que hacer el esfuerzo. Ayer, y es para la gloria de Dios, ayer mi cuñada se dio el tiempo de mandarme un mensaje de voz, de manera personal, a mi hermana y a mí, donde decía, toda la gloria es para Dios, Sergio, toda la gloria es para Dios. Todo esto que les platico sucedió, dice que salieron de ese doctor, y dije, bueno, pues seguir confiando en Dios y esperar, que se fueron al seguro y que ya, pues ya les volvieron a dar tratamiento, y siguieron. Esto él lo comentó, me imagino también, con algunos amigos de él, hermanos, y dice que un buen día llegó un hermano a su casa, de mi hermano Jorge,
y que le dijo, ven hermano, vamos a tomarnos un refresco allá afuera. Que se lo llevó, me estuvieron platicando y que le dijo, aquí están los 100,000 pesos que necesitas. Esto es de Dios. No, hermano, ¿cómo cree mi hermano todavía? Es que usted no sabe que esto lo dio Dios. Aquí está. Pero ¿cómo se lo...? Usted no se preocupe de nada, esto es de Dios. El próximo viernes lo opera. Por eso es un Dios de promesas. Dios de promesas. Merece toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios. Cumple lo que es promesa. Que le preguntaban a mi hermano, le decían, ¿y cómo está su fe, hermano? ¿Ya creció? Y mi hermano le decía, no, mi fe sigue intacta desde el primer día. Yo le creo a Dios. Mi fe no tiene por qué crecer o desvanecerse. Mi fe queda intacta delante de Dios. Yo le creo a Dios. Oiga, esas cosas maravillosas, esas cosas tremendas, eso sí impacta. Pero es porque le creemos a Dios. Porque déjeme decirle que yo, porque él me mandó un mensaje, mi hermano Jorge, pero no me especificó todo lo que mi cuñada me dijo ayer en ese mensaje. Y yo ya dije, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Pero ya Dios proveyó. Yo le pregunto, ¿tenemos un Dios maravilloso? ¿Tenemos un Dios poderoso? ¿Un Dios fiel? ¿Un Dios que cumple, como dice Ale? Lo tenemos. No tenemos que empezarnos a ahogar ya en un vaso de agua. Ya no. Miren, ya dejen las cosas triviales, ya dejen los pequeños detalles de que estoy sufriendo y estoy padeciendo yo, cuando estamos, hermanos, en las mejores manos. Hay gente que no conoce al Señor, no tiene esperanza y están sufriendo. El templo que somos nosotros es algo muy importante. Dijo Jesús, destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Está hablando de su propio cuerpo. Pero los fariseos decían, ¿pero cómo? En 3 días lo va a construir. Pero no sabían. Ellos no sabían de qué estaban hablando. Esa es la maravilla, hermanos. Esa es la maravilla, que nosotros conocemos los misterios de Dios, los pensamientos de Dios, conocemos los planes de Dios. Esa es la maravilla que muchos no conocen, muchos no entienden y no saben esperar. Hoy nosotros tendremos que decirle, Señor, dame el don de la paciencia, ayúdame a esperar. Yo les aseguro que mi hermana Patti y muchos de ustedes y yo también, cuando tenemos esos detalles de nuestros familiares que están así como que es un milagro, porque ellos me decían, pastor, hay que orar por un milagro. Y ahí están los milagros. Para nosotros cosas que no nos cabe en la cabeza, para Dios dice, ay, yo soy el Dios de lo imposible. ¿Por qué te ahogas en un vasito de agua? ¿Por qué? Si el océano está demasiado grande para que tú nades y disfrutes de eso. ¿Por qué? Para reconstruir, hermanos, algo es necesario primero destruirlo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con los edificios que ya no tienen vida, que ya están en riesgo? ¿Qué hacen? Los destruyen. Hace poco estaba viendo en las noticias que, no sé si en Suecia o Suiza, un país europeo, en China, ¿verdad? Destruyeron unas 4 torres al mismo tiempo, o 3 torres, ¿no? ¿Cómo se derrumbaron? Porque ya no tenían funcionamiento, lo quieren hacer nuevo.
Ustedes y yo no podemos cimentar nuestro cuerpo en algo que ya está cimentado. Se tiene que destruir, se tiene que derrumbar, desbaratar, destruir completamente. Y creo que ya es el tiempo. En alguna ocasión yo les compartí esto. Ya es el tiempo de que entendamos que debemos ser reconstruidos por la mano poderosa de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 24? Mire, vamos ahí, porque usted ahorita está en Juan 2, pero vamos a Juan 12, capítulo 24 y 25. Mire la palabra de Dios. Lo que dice: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Te digo la verdad, está diciendo Jesús. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? El grano, para que pueda florecer, tiene que caer y morir. Nosotros, para ser de mucha bendición a nuestra comunidad, tenemos que acabar con todo lo que nos está estorbando. Tenemos que morir a nuestro yo, al egoísmo, lo que hemos estado hablando en la escuela dominical. Tenemos que morir a todo eso. Ya no puede perdurar nuestra vida de antes, de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 1 año. Ya no. Tenemos que reconstruirnos, hermanos. Tenemos que pensar que la reconstrucción es algo que es necesario en la vida de cada uno de nosotros. Para reconstruir algo es necesario primero destruirlo, acabar con él completamente. Y usted sabe lo que sucede en la vida de un águila, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede en la vida de un águila? ¿Perdón? Renueva sus alas. Se aparta, se va a la montaña, se mete por ahí en la cueva, se destruye todo para renovarse completamente. A ver, hermano. Si usted no lo ha visto, véalo, y si lo vio, cheque bien cómo está esto. Qué casualidad, 70 años.
Ok, entonces para poder continuar con nuestra vida victoriosa, necesitamos cambiar, renovar muchas cosas en nuestras vidas. Especialmente la mente. Bien, entonces, por último, hermanos, quiero comentarles lo siguiente. Para reconstruir algo es necesario primero destruirlo. Yo le pregunto en el día de hoy, ¿qué es lo que tiene que venirse abajo de cada una de nuestras vidas? Recordemos que la reconstrucción o renovación de nuestras vidas depende de todo lo que ya hemos destruido anteriormente para poder estar de pie y listos para partir cuando el Señor lo disponga en su segunda venida con su resurrección. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Y yo les quiero pedir que memoricen, reflexionen, analicen este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. ¿Renovar o morir? Ustedes ya tienen la bendición de ser parte del reino de Dios. Vamos a ir a un lugar seguro. Pero hay mucha gente que no lo tiene esa oportunidad. No la tiene. Yo creo que si desconectamos esa bocina, hermano, desconéctela a ver si es la bocina. ¿Sí? No, porque lo apagué y sigue el ruidito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 4:14 en esta versión. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Ese es el versículo, el pasaje que tenemos que recordar, ¿no? Y saber que pues nosotros tenemos la bendición de Dios hacia el día postrero. ¿Cuántos están dispuestos a morir y renovarse? ¿Cuántos están dispuestos a tener una reconstrucción en sus vidas, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus actitudes? Lo necesita la gente, mucha gente lo necesita allá afuera. Su familia lo necesita. Gente que no tiene esperanza ahorita los necesita a ustedes. ¿Pero cómo lo necesita? Renovados. No con la costumbre, no con la tradición, no con el legalismo, no con todo lo que está afectando hoy en día al hombre, la religiosidad. Nosotros no somos religiosos, nosotros no estamos en esa posición. Nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, que le hemos creído a la palabra y que sabemos que la palabra se va a ejecutar y se va a cumplir en el tiempo que Él lo disponga. Se cumple todo el
Se cumple todo el tiempo. Así que vamos a orar. Póngase usted de pie. Vamos a decirle a Dios que en verdad necesitamos que nos renueve, que nos dé la fortaleza, que nos dé pues todo lo que necesita nuestra vida, porque pues separados de Él nada podemos hacer. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a reconstruirnos, Padre, porque tú ya construiste, ya pusiste bases sólidas en nosotros. Ahora nosotros necesitamos, Señor, quitar, que se caiga de nuestras vidas todo aquello que está estorbando, Padre, que quede en ruinas completamente, porque tu poder es tan grande que puedes levantar nuestras vidas, puedes levantar este templo, Señor, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, donde queremos que tú mores, donde queremos que tú vivas, y donde no queremos que te retires jamás de nuestras vidas. Tú ya te ibas del templo y te detuvieron tus discípulos, pero ellos al final entendieron que se trataba de que tu cuerpo iba a ser demolido, tu cuerpo iba a ser lastimado, lacerado, tu cuerpo iba a ser destruido para que todos pudiéramos tener vida eterna. Pero tu cuerpo no se quedó en la tumba. Tú al tercer día reconstruiste ese templo perfecto, que es la piedra principal. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Cristo, por haber destruido tu cuerpo, derrumbado tu cuerpo, y que tu cuerpo fue muerto para que tuviéramos vida. Pero hoy sabemos dónde te encuentras. Hoy estás a la diestra del Padre. Hoy, Señor, sabemos que el día postrero, cuando tú vengas, te vas a llevar a este cuerpo que es tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Dígale, aquí estoy. Soy parte de la iglesia. Soy parte del pueblo de Dios. Soy parte del cuerpo de Cristo. Y vas a venir por mí. Pero yo necesito derrumbar y destruir todo lo que no sirve, todo lo que no edifica. Queremos ser edificados, Señor, y que nuestro cuerpo, Padre, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, todo, Señor, sea renovado. Renueva, Señor, renueva en el nombre de Jesús. Renueva, Señor, cada vez más nuestras vidas, nuestros corazones. Porque no queremos, Padre, no queremos que este cuerpo, que este templo de tu Espíritu, Señor, se quede destruido, se quede derrumbado solamente ahí. Hay un propósito, Padre. Siempre hay un propósito. Cuando tú destruyes algo, hay un propósito. Hoy sabemos, Padre, que lo que sucede en todas partes del mundo, donde hay destrucción, tu mano poderosa ahí está. Tu mano poderosa ahí está. Sabemos, bendito Padre, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Padre, que nuestras familias, que las personas que tienen alguna relación con nosotros de una u otra manera, que los pongas en nuestra mente para orar por ellos, para clamar por ellos, para bendecirlos, para hacerles saber que Dios no llega tarde, que Dios llega justo a tiempo. Gracias, Padre. Bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia, bendícenos con tu poder, con una unción fresca, y levántanos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dátelo con su corazón, dale fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos.
débil, tú lo levantas, Padre, con tu fuerza nos permite seguir adelante. Aleluya. Vamos a orar por Henry, ¿verdad? Vamos a orar por Henry. Nos despedimos en esta hora. Ahí los que están en casita en la transmisión, nos despedimos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como próspera también es su alma y su cuerpo. Dios los bendiga. Hasta luego.